Oye, Lalo, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegamos hasta aquí? Muy buena pregunta, la verdad no me lo he preguntado. ¿Cómo llegamos hasta este punto en donde hay una sola economía totalmente globalizada y basada únicamente en un principio económico, el capitalismo? Así que ya te suscríbete para que te cuente toda la historia sobre la evolución de este gran sistema, el capitalismo. Quédate y suscríbete. A Marce no le gusta esto. A más no le gusta. Quédate y suscríbete, pequeño cerdo capitalista. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especular es quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. Un nuevo Especular, especular. martes especulero. Bastante contento de que nos hayan seguido, que estén atentos a lo que subimos. ¿Y qué más? No sé qué más, Rich. de que estemos creciendo en esta comunidad, de que estén escuchando cada vez más los capítulos que ya hemos subido. Esta semana, por lo que me cuenta Lalo, ha tenido un auge, un capítulo especial, así que qué bueno que está. Sí, el de BlackRock, la verdad, va con este capítulo que ya estamos teniendo, porque pues es un gran ejemplo de ese sistema, ¿no? Pero bueno. Así es, vamos a hablar de el capitalismo y no vamos a hablar así como tú te esperas o como muchas veces has escuchado, querido amigo especulero, o tú, Lalo, sobre que vamos a despotricar en contra del capitalismo diciendo que es un asco el sistema o que es la raíz de todos los males o que estaríamos mejor con López Obrador. No, para nada. La verdad es que vamos a hablar de la historia del capitalismo y no quiero andar mucho en el tema porque voy a describir por qué tenemos que hablar o por qué debemos de saber sobre esto. Así que me gustaría empezar, pero nada más acomodarlos aquí. Y sí, sobre todo es ver qué es la base, porque es como que el materialismo histórico, ¿no? O sea, entender de dónde viene todo eso para poder proponer soluciones y mejoras a este sistema, que para bien o mal es el que estamos sumergidos, ¿no? Hay técnicas aquí. Y Sí, así se ven. Sí, o sea, la verdad es que me parece interesante. Sé que los capítulos macroeconómicos son un poco difíciles muchas veces porque estamos hablando de historia, estamos hablando de situaciones políticas, así. Pero es importante entenderlo y comprenderlo, y para eso está especuleros, porque hay cosas que a lo mejor al principio, cuando las escuchas, como te las han repetido tantas veces, te dan hueva, pero una vez que alguien te las cuenta de una manera fácil, digerida, creo que le agarras gusto y sobre todo comprendes por qué las cosas están como están. Es importante saber eso, o sea, las cosas están como están, por ejemplo, los países que son pobres y los países que son ricos no están así porque unos son muy chingones y los otros no. Digo, algo tiene de eso, pero no necesariamente esa es toda la realidad. Hay muchísimo, muchísimo trasfondo de historia del por qué las cosas están como están y de eso claro, es lo que quiero platicar. Pues comenzamos, ¿no? sí, de una vez. El orden mundial se rige por una única cosa, el dinero. Y el dinero muchas veces es tratado como un fin, pero realmente el dinero, ¿qué representa? El dinero es la representación de posibilidad. Quien tiene dinero tiene futuro, tiene un lugar asegurado en donde quiera y es considerado importante y principal. Tal vez por eso es que se usa la raíz latina caput capitis, que quiere decir perteneciente a la cabeza o principal, para crear la palabra capital. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Es un sistema económico basado fundamentalmente en la propiedad privada de los medios de producción como derecho individual. O sea que
la propiedad privada es lo que rige o el punto medular del capitalismo, pero del individuo y no del Estado. Sus fundamentos son el capital y el trabajo. Y realmente necesitamos saber lo que ocurrió hace 2 o 3 siglos para corroborar que el libre comercio fomenta el crecimiento económico y que los impuestos altos alientan a la creación de riqueza o que la reducción de la burocracia estimula las actividades comerciales. O sea, todas estas son cosas que muchas veces nos dicen, pero en realidad, y damos por sentado, pero estamos totalmente seguros que son realmente ciertas y verdaderas, porque si algo hemos dicho muchas veces en este podcast, y esto es una realidad no solo en economía o en el mundo de las empresas o en donde sea, es que cada situación es totalmente diferente y cada persona es un mundo y hay muchísimas probabilidades y posibilidades. Entonces, no hay reglas totales aquí. Estos no son ciencias exactas como las matemáticas. Definitivamente, ¿no? Estamos tratando, o sea, la economía trata con una variable que es muy difícil de predecir, que es el ser humano. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos cualquier tipo de negocio o cuando pensamos en cualquier tipo de economía. Sí, definitivamente, ¿no? Y hay Y veces estamos que tratando con funciona gente, ¿sí? cuando hay en un momento histórico, a veces no funciona, aunque sea lo mismo, pero pues Exacto, porque estamos hablando de personas y eso es algo que nunca se puede predecir. Es de vital importancia tener conocimiento de la historia para poder comprender plenamente los fenómenos económicos que ocurren en nuestros días. Por ejemplo, muchas recomendaciones políticas están respaldadas y basadas en ejemplos históricos, porque nada ayuda a comprender más algo que un caso real. Por ejemplo, los que promueven el libre comercio siempre señalan que la Gran Bretaña o Estados Unidos llegaron a ser superpotencias mundiales gracias al libre comercio. ¿Pero esto es realmente cierto? ¿O también hubieron otros factores que contribuyeron que no se están dando ahí, que no se le están dando el peso y el lugar? O sea, no digo que el libre comercio no sea bueno, pero no necesariamente eso es lo que te va a llevar a lo que llevó a otro país o a otra persona a hacer lo que es. Y también la misma historia nos hace cuestionarnos puntos que parecen sólidos o damos por sentado. Antes, por ejemplo, era fácilmente comercializable una persona. O sea, la esclavitud era sí, fácilmente comercializable. era un super negocio, ¿no? Los cargos políticos eran comercializables. Y eso también contribuye en su momento a crecimiento de mucha economía. Y eso no nos ponemos a pensar en el peso que tuvo en su momento. Y también nos podemos dar cuenta de que las economías más avanzadas crecieron más rápido durante décadas, como por ejemplo 1950 y 1970, donde hubieron fuertes regulaciones e impuestos altos. O sea, ¿los impuestos son malos? ¿Y las leyes estrictas también? No necesariamente. Exactamente, depende del contexto. Y tal vez lo más importante es echar un vistazo, tal vez lo más importante es que echar un vistazo a la historia nos da una mejor claridad y conciencia para evitar experimentos con la gente, porque la economía no perdamos de vista que es gente. Evitar que medidas pasadas ya probadas vuelvan a fracasar o que las medidas que se utilizaron antes y se tengan que utilizar de alguna manera para el día de hoy se puedan minimizar los impactos de riesgo que se tienen en las mismas economías, como ya se hizo en el pasado. O sea, aprender de nuestros errores. Y con eso, pues vamos a comenzar con el capitalismo. ¿Y dónde comenzó el capitalismo? Y podríamos decir que el capitalismo comenzó en Europa Occidental, especialmente en Gran Bretaña y los Países Bajos, que son actualmente Holanda y Bélgica, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII. ¿Y por qué comenzó ahí? Hay muchos factores, como el descubrimiento de América, la tecnología que ya se tenía en esos países desarrollada en comparación con el resto. Y hay un debate intenso del por qué, o sea, del por qué se toma a este lugar como el origen del capitalismo, y podríamos hablar horas de eso. Pero lo importante para efectos de este capítulo es que vamos a tomar como que empezó ahí, ¿no? Sí, claro.
Antes del capitalismo, se podría decir que las sociedades estaban organizadas en torno a la agricultura. O sea, todo lo que era agricultura era la riqueza, que era Como la producción de alimentos. mercantilismo, ¿no? O sea, de que mercancías nada más, de agricultura, Exactamente. granos De hecho, y hay como cinco, creo que son cinco, ¿no? O más. Son cinco o seis grandes teorías económicas que están el keynesianismo, el keynesianismo. mercantilismo, el clásico, el neoliberalismo. Sí, como que lo que vino antes. Uh-huh. Ok, y giraron en torno a la agricultura, o sea, la agricultura y los frutos de la misma que giraban, o sea, los frutos de la misma agricultura hacían que el comercio y la mano de obra giraran en torno a ella. Y el capitalismo nació en el siglo XVI, pero fue algo que surgió de manera tan lenta y paulatina, que se cocinó de una manera tan gradual, que es difícil identificar un punto exacto donde puedo decir, aquí comenzó el capitalismo. Lo primero que podríamos decir es que sucedió de un cambio cultural hacia maneras más racionales de entender el mundo. Esto propició el surgimiento y predominio de ciencias como las matemáticas, que fueron tomadas prestadas del mundo árabe. De hecho, los números que utilizamos son indoarábigos, eso es algo interesante. Y de Asia, hacia el siglo XVI y XVII. Los europeos occidentales comenzaron a aportar también sus propias ideas sus propias innovaciones a estas ciencias modernas. Para que te des una idea, durante esta época surgieron los grandes padres de la ciencia moderna como Copérnico, Galileo, Fermat, Newton, Leibniz, todos son de esta época, ¿no? Y el desarrollo de las ciencias modernas no permió instantáneamente la economía, sino que permitió que se desarrollara un modelo y una infraestructura para que las innovaciones ya no dependieran de un solo individuo, sino que fuera de un sistema en sí. Por ejemplo, sistemas métricos fueron instaurados para medir las cosas, mediciones más precisas, maneras de medir el tiempo y las matemáticas que se están aplicando cada vez más a modelos de inventarios, de producción, de precios, de costo e incluso los primeros avances de financiamiento, seguros y fianzas surgieron en esta época. O sea, ya no solamente era que a alguien se le ocurrió medir con un pie las cantidades, sino que ya se estaba instaurando todo un sistema métrico y eso estaba ayudando a que las cosas fueran más racionales y tuvieran más orden. Y con todos estos sistemas en auge, también comenzaron a proliferar nuevas maneras de ver la economía. Las teorías de pensadores, como por ejemplo la famosa mano invisible de Adam Smith, comenzaron a verse cada vez más en el mundo moderno y en estas épocas comenzó el deseo y la obsesión por aumentar la producción en todos los aspectos. Aumentar la producción. Lo que tú hagas lo vas a vender. Así, haz un chingo de, no sé, elotes, ¿no? Por decir algo, ¿no? O haz un chingo de tuercas, ¿no? Tuercas no, porque pero haz un chingo de, no sé, algodón o lo que sea. Algodón, Un chingo, un chingo, un chingo, un cereal, chingo, para poder vender. cebada. La Sobre todo clave aquí al era principio producir. era como que las materias primas que luego ya transformaron en el sector secundario, ¿no? Que son como, no sé, textiles Exacto, o... sí, sí, sí. fue como Primero que fue la el extracción, cambio, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Eso Exactamente. fue lo importante. Después de eso, y de hecho, gracias al deseo de producir, porque lo que producías lo vendías, es que empezaron a surgir nuevas tecnologías. De hecho, y hablo de tecnología no solamente en herramientas, ¿no? Hablo de tecnologías también en métodos. De hecho, es como el mismo Adam Smith argumenta en su teoría de la división del trabajo, que es que el deseo de incrementar a la producción trajo consigo la especialización y la división del trabajo, lo que a su vez aumentó drásticamente la productividad y en consecuencia los productos dando lugar a un ciclo virtuoso donde el aumento de producción y el aumento de la productividad. O sea, mientras más producción hacían, había más productividad y se creaban nuevos productos que también había más producción. Entonces, se estaba creando o estaban haciendo todo este sistema de produzco, vendo, mejoro, produzco, vendo, mejoro. Y Reinvierto, pues, y así va creciendo, ¿no? esto es el principio del capitalismo, güey. Y la próxima evolución serían ya sistemas sofisticados que giraban en torno a este ciclo virtuoso de producir, mejorar, vender, producir, mejorar y vender. Y aquí nace la institución del banco.
La especialización, también de la mano de este aumento de trabajo de especialización, surgen instituciones especializadas como por ejemplo los bancos, que surgieron a raíz de la propagación de las transacciones mercantiles con el deseo de facilitarlas. O sea, ya había tanto venta y ya había tanto comercio que surgieron instituciones que decían, ok, yo te voy a ayudar para que tus transacciones sean más seguras, que son los bancos. No, y aparte que es como que tú depositas el dinero y ellos lo transforman en créditos porque ya les comenzaban a dar esos préstamos, ¿no? Para los nuevos endeavors o Pero, demás. o sea, sí, pero el principio del banco fue, yo te ayudo a hacer las transacciones que necesitas, dame tu dinero y yo voy y le pago. Ese era el principio del banco. O yo te hago un papelito donde yo aseguro que la lana está aquí para que cuando tú vayas a pagar, esa persona tenga la seguridad de que yo tengo ese dinero y yo soy confiable. Y la próxima evolución de los bancos serían los proyectos de inversión. Estos requerían capital muchísimo mayor del que tenía un individuo. Y como todos estos bancos acumulaban el capital de varios individuos, estimularon que mediante uniones y alianzas de los pequeños capitales de los individuos, inventaran algo que se llamaría la corporación, o como le conocemos en Latinoamérica, la sociedad anónima, y por lo tanto el inicio del mercado de valores. Definitivamente, ¿no? Creo que vas a contar la historia de Está cómo. chido, ¿no? ¿Cómo? De No, cómo de hecho, de aquí voy a pasar a otro punto. Si Ah, quieres, no, o sea, adelante. nada más como comentario, creo que es en Bélgica, donde en una casa donde intercambiaban los papelitos como títulos accionarios, ¿no? Por eso era, creo que el nombre Van der Börse, y por eso es el mercado bursátil, ¿no? A raíz de ese Mira, no nombre. sabía. Y que comerciaban ahí los saquitos y todas esas cosas. Yo me sabía la historia de que eran bancos porque eran hombres sentadas en bancos afuera de los mercados, donde ahí tú llegabas y hacías sus transacciones con ellos. Ya, tengo que ir al banco. Ah, no, el banco, sí, pero lo que voy, el mercado de valores, Sí, sí, o pero tú sea, llegabas del como mercado de bolsa valores. de Por eso valores. yo sabía eso del banco, pero no sabía eso del mercado de valores. Está chingón. Sí. Pero ese nombre es como alemán, ¿no? Bueno, también en Bélgica hablan Los alemán, ¿no? Burs, Van der Waart, ya sabes que es como holandés, belga. Holandés, sí. Ujú. Y ahora que tenían todo este know-how ya tenían instituciones financieras, digo, todavía estaban en pañales, pero ya tenían un ciclo virtuoso de producción, compra-venta, transacciones mercantiles y una institución financiera en pañales para estar ahí. Tenían todo este know-how. Los países europeos comenzarían a esparcir la buena nueva en todo el mundo y lo hicieron de la manera más culera que se puede hacer mediante el colonialismo, que es adueñarse de tierras, recursos y hasta de personas. No podemos negar que el colonialismo jugó un papel muy importante en la expansión del capitalismo. Portugal en Asia, España en América y Inglaterra en toda la parte de Australia y un poquito hasta en África. No, ahí fueron los franceses también. Sí, también nosotros las partes del Océano Índico, India, Sri Lanka, Indonesia. A finales del siglo XV, las naciones europeas comenzaron a adueñarse del mundo. A partir del siglo XVIII, Gran Bretaña, Francia y España se habían repartido casi todo el continente americano. La mayoría de los países latinoamericanos estuvieron bajo el dominio español y portugués hasta las décadas de 1810 y 1820. De hecho, nuestra independencia es ahí. Partes de la India eran gobernadas por gobiernos británicos, franceses y portugueses, grandes partes de la India. Y Australia comenzó a ser colonizada en esta época. África todavía no estaba tan sometida, pero había presencia de dominio portugués y holandés ya en África. Y todo este colonialismo era regido casi en su totalidad por principios capitalistas. De hecho, hasta 1858, el gobierno británico en la India, porque te digo que controlaba buena parte de la India, de hecho, Mahatma Gandhi fue el que los liberó, pero los liberó no hasta muchísimo después, pero hasta ese entonces eran parte de la corona inglesa. Pero en 1858 el gobierno británico en la India fue administrado por una empresa que se llamaba la Compañía de las Indias Orientales, la famosa East Indian Trade Company. No mames, no sabía eso. Y no era por los monarcas, o sea, la corona francesa delegó el gobierno de todo su territorio de la India, no a otro
no a otro gobierno como la Nueva España aquí en México, sino a una empresa que Ajá, era a la un East. virrey o algo así, ¿no? Exacto, no, se lo debe a una empresa, a la East Indian Trading Company. Sí, creo que No, igual pasó en el Congo, o sea, con los franceses en el Congo, que se repartieron ahí por los esclavos, algo así. porque chingón, Éramos. no, nosotros vamos a repartirnos el mundo, a la vez. Y luego, ¿por qué Europa es, pues es lo que es, ¿no? Ujú. Todas las colonias, y cuando hablo de las colonias, pues es las sucursales de los países en los que se adueñaron, ¿no? Llevaban recursos a Europa que la enriquecían aún más. Primero se buscaban metales preciosos como el oro y la plata para utilizarlos como moneda, pero después se dieron cuenta de la valía de otros productos, como por ejemplo las especias, en especial la pimienta negra recién Bien molida. molida. Pimienta negra recién No, porque molida. sí, porque me acuerdo que igual el tema del oro hubo una inflación. O sea, bueno, perdió valía el oro porque ya había No, en o sea, grandes cantidades. exacto, Entonces, no, por pero, eso tuvieron que pero, diversificar pero no solo eso, o productos. sea, sí, cierto lo que dices, pero también es cierto que ellos empezaron a dar cuenta que la gente consumía productos que traían de fuera y esos estaban subiendo su valor. Sí, Y con el paso de tiempo, las plantaciones de especias, al ver que su producto estaba floreciendo, eh, necesitaban más producción para vender aún más. ¿Y qué pasó con esto? Comenzaron a buscar mano de obra barata trayendo esclavos capturados de África y expandirse en tierras fértiles y baratas, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil o el Caribe. Y ahí hay plantaciones que con el fin de producir comenzaron con especias, pero después al ver que esto estaba funcionando, trasladaron ahí la producción de otros materiales como el algodón, la caña de azúcar, el caucho, el tabaco y todo para poder abastecer el mercado europeo. O sea, sí, no lo es que, cabrón es que en teoría, bueno, por ejemplo, las colonias hispanohablantes y también portugueses, pues la mano de obra nativa no era tan productiva. O sea, entonces por eso tuvieron que traer un montón de de africanos. esclavos africanos que pues trabajaban, rendían doble o triple que los indígenas, ¿no? O sea, No, pero además los indígenas son muy difíciles de someter. Entonces, creo que también hay que ver eso. Pero no, pero deja tú de eso, güey. Estamos viendo un principio de capitalismo que todavía se ve hasta hoy. Necesito producir de manera barata y me voy a un lugar donde la mano de obra sea barata. Maquilar. Maquilas, ese es prácticamente esto. Ya lo están usando en este momento, solo que con esclavos. Pero por bueno, contratos, pero pero bueno, el principio es muy parecido a lo que tenemos el día de hoy. claro. Y el capitalismo ya estaba en marcha con todo lo que te he mencionado, o sea, ya estaba pisando fuerte, pero despegó hacia un nivel más moderno, que es el principio de lo que conocemos hoy, en 1820, que es cuando se empezaron a independizar los países latinoamericanos, todo lo que te digo, con la gran aceleración del crecimiento económico en toda Europa. El crecimiento fue tan rápido y tan salvaje que a esta época se le denominó revolución industrial. Durante los años 50, perdón, durante los 50 años de 1820 a 1870, el aumento de la productividad gracias a las nuevas tecnologías como la máquina de vapor, el ferrocarril, el barco de vapor y el boom de la industria textil alcanzaron niveles increíbles y grandes fortunas se comenzaron a gestar durante este periodo. Pero, irónicamente, también hubo una caída muy fuerte en el nivel de vida para muchas personas, porque empezó a producirse como loco y la mano de obra se necesitaba. Entonces las grandes compañías, de hecho muchas compañías que hasta el día de hoy, no sé si hasta el día de hoy, pero que empezaron y evolucionaron hasta compañías del día de hoy, se empezaron a darse en este momento, como por ejemplo, no sé, me parece que la Carrier, ¿no? No, no me mamé, creo que esa es muchísimo más No, es que hay grande. muchos que cambiaron, o sea, como que de nombre y todo, Mondelez y ahí no me acuerdo, pero hay empresas muy antiguas, ¿no? O que vienen precedidas de, no con el Sí, mismo nombre, pero sí. pero fue gracias a estas tecnologías que el capitalismo también floreció, porque los ferrocarriles te daban un método bueno, más bien un medio para unir mercados, ¿no? De manera más fácil de transportar mercancías. Y el barco de Lo que vapor, lo llamamos el mismo, medio de pero por producción, mar. ¿no? Y también la máquina de vapor con los medios de producción. E industrias que estaban floreciendo como la textil. Porque pues necesitas, pues estamos creciendo en población, necesitas vestir a esa población. Pero es lo que te digo, aumenta la tecnología, aumenta la economía, pero disminuye la calidad de vida de la gente, que también lo vemos en el capitalismo de hoy. Así tenemos métodos bien complejos de financiación para empresas, donde es muy fácil, entre comillas, fácil,
Sí, para que obtener ya tienen préstamos historial. para tener nuevas empresas, invitarse en los negocios y aún así la brecha entre clase alta y clase baja sigue creciendo. Hay que leer La Gran Brecha de Joseph La Stiglitz. gran brecha. Stiglitz. Y esto se debió, o sea, ¿por qué bajó bien cabrón el nivel de vida de muchas personas? Esto se debió a que muchos artesanos perdieron su trabajo dándoselo a máquinas que hacían todo más rápido y más barato. Procesos artesanales comenzaron a ser procesos industriales. Por ejemplo, en lugar de ya hacer, no sé, ¿qué te gusta? Tejer la ropa a mano, ya tenías máquinas de tejer que eran más rápidas o procesos de ensamblaje, qué sé yo, ¿no? Los artesanos pasaron de ser obreros, perdón, los artesanos pasaron de ser artesanos a ser obreros, operadores de máquinas, y como todo seguía concentrado en la obsesión de la producción, trabajaban muchísimas horas y las condiciones de trabajo eran terribles. Sí, antes no eran 8 horas como actualmente No es. llegaron a ser hasta 90 horas a la semana. Claro. Y pues, o sea, si no producías, no comías y pues tu familia igual valía. De hecho, las condiciones de trabajo eran tan malas que muchos obreros morían a causa de esto, porque trabajaban en industrias donde las condiciones de trabajo eran insalubres, como por ejemplo la industria del algodón, donde los obreros sufrían severos daños pulmonares al aspirar todo el polvo que se producía por los procesos de producción. Y esto no era regulado por nadie, obviamente, y no había ninguna manera en que ningún obrero podía ir a demandar a una empresa. Y claramente, ¿Qué obviamente, los pasó? políticos están pues a favor de esto, ¿no? O sea, porque pues, Claro, porque la riqueza estaba floreciendo ahí. Y fue gracias a este tipo de casos en donde mucha gente que estaba sufriendo, familias estaban muriendo y muchos niños estaban siendo contratados como mano de obra barata, que comenzaron a surgir los primeros movimientos contra el capitalismo. En movimientos anticapitalistas. Y como todos sabemos, el visionario anticapitalismo más famoso de toda la historia es Karl Marx. Hubieron otros, ¿no? Hubieron muchos, de hecho, pero voy a hablar de Karl Marx porque es el más importante, de hecho. Podríamos hablar horas de todos, ¿no? O sea, pero claro, Karl Marx es como que el más el representativo, ¿no? parteaguas, ¿eh? Marx fue un economista y un revolucionario alemán que pasó la mayor parte de su vida exiliado en Inglaterra. De hecho, sus restos están en el famoso cementerio londinense de Highgate. Marx argumentaba que la nueva sociedad debía construirse sobre los logros del capitalismo en vez de rechazarlos totalmente. O sea, él, para que la gente sepa, porque mucha gente piensa que Karl Marx era un total opositor al capitalismo y no eran totalmente así. Era como que el paso siguiente del capitalismo. Y digo, es que depende de qué obra se haya leído de Marx, porque como, o sea, Es cierto, creo que tiene empezó el cosas muy Capital grises. Sí, sí, y sí. ya después, conforme fue avanzando, fue cuando que ya pues, escribió, creo que el manifiesto del Partido Comunista, no me acuerdo, pero hubo un escrito. ¿Tú crees que Diego Rosarín nos vea? No, no creo, pero que lo estás viendo. Pero bueno, no sé qué libro escribió después, que ya es como que ya con tintes políticos, ¿no? Que sí, en contra, pero ya era pues, más políticamente, ¿no? Pero la teoría del capital pues, fue escrito como una evolución del capitalismo, ¿no? O sea, agarrar los Exactamente. principios y repartir mejor las riquezas, más que nada es eso. Y de hecho, eso es lo que digo, ¿no? Argumentaba que la nueva sociedad debía construirse sobre los logros del capitalismo en vez de rechazarlos totalmente. La nueva sociedad capitalista debería abolir la propiedad privada de los medios de producción, pero preservar los medios de producción para aprovechar al máximo esa productividad. O sea, Marx reconocía que el capitalismo había traído cosas buenas, pero ya no quería seguir el mismo modelo que estaba pasando por toda la época que estaba viviendo, ¿no? Porque obviamente, pues, el hombre vivió épocas de un capitalismo salvaje, ¿no? La nueva sociedad capitalista eh, proponía que fuera dirigida como una empresa capitalista en aspecto central, es decir, debía planificarse centralmente la economía del mismo modo en que una empresa capitalista planifica centralmente todas sus operaciones. A esto se le llama planificación centralizada. De ahí que el gobierno sea el que controla pues todo lo que es los medios de Claro. producción del Estado, digo, sí, de la economía del país. Y Marx y muchos de sus seguidores, entre ellos un tal Vladimir Lenin, el líder de la Revolución Rusa de 1917, creían que la sociedad socialista solo podría ser creada por medio de una revolución liderada por los trabajadores
puesto que los capitalistas jamás entregarían todas voluntariamente sus posesiones. Y es que este cabrón, si hay que decir algo de Marx, es que era un cabrón bien extremo, ¿no? Quería que los trabajadores se levantaran y quitaran todo y a Pues la a la verga. verga, ¿no? No, Pues, digo, es que hay o que sea, entender el contexto, porque exactamente, tienes el toda la razón. contexto Eso es en lo que iba a decir. 1914, me parece, era dominado por zares en Rusia, que pues una soledad, una monarquía absoluta, El donde pues bolchevique, ¿no? era realmente pues manejado por güeyes que ni siquiera por elección popular eran encargados del poder, eran nada más por línea sanguínea, por ser de alta alcurnia. Nepotismo total. Entonces, pues en ese contexto tal cual, pues uno entendería por qué solo podría ser por una revolución. O sea, no es como que, ay, sí, defendamos a los ricos. O sea, no No, y mames. además Marx estaba viviendo también Marx vivió la época de Inglaterra, en donde las pinches fábricas bien cabronas en Manchester y creo que también, o sea, en la parte norte de Inglaterra, pues estaban sí, denigrando a toda su sociedad para Y poder no se producir vayan más y lejos más y más y también más. En México. De hecho, la Revolución Rusa es inspirada por la Revolución Mexicana, que pues fue por lo mismo, por la productividad, orden en progreso de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, de que era un boom industrial, pero pues obviamente se pasaban de lanza con los trabajadores, ¿no? Y hubo una revolución que inspiró a su vez a la rusa, ¿no? Qué chingón, va. El pueblo ruso es una verga, la verdad. Sí. Eh, y ese era el extremismo de Marx, ¿no? Pero habían otros antisocialistas, perdón, anticapitalistas, que no eran tan extremos, ¿no? Y estos otros, o este grupo no tan extremo, pensaba que habían otras maneras de ir en contra hacia donde se estaba inclinando el capitalismo. Y estas medidas que podían utilizar eran, por ejemplo, la abolición, las reformas, el cambio del capitalismo a través de la democracia. Y mira, podríamos hablar todo un capítulo del socialismo también. De hecho, es el plan, hablar en algún punto también del socialismo y de las corrientes socialistas y también cómo fue evolucionando el socialismo. Pero para este capítulo que estamos hablando del capitalismo, solo quería mencionar este movimiento Bueno, anticapitalismo porque es como pues, un némesis, ¿no? Y estos defendían temas como la regulación del derecho laboral mediante jornadas establecidas de trabajo, condiciones idóneas y el derecho al bienestar social. Y fue gracias a estos que a partir de 1870 hubieron muchas mejoras palpables en las condiciones laborales. Los salarios aumentaron, comenzaron los seguros por accidentes en países como Alemania, introducido ni más ni menos que por Otto von Bismarck. no, igual ya comenzaron a aparecer los primeros sindicatos que en su esencia Exactamente. principal pues eran como que unas donaciones dentro del mismo trabajadores para asegurar en caso de algún accidente o muerte y todo lo demás, ¿no? Pero vemos cómo, mira, los sindicatos, si En su bien lo sabemos esencia en fue bueno. México, exacto, si bien sabemos en México, los sindicatos son un cáncer, o fueron un cáncer para este país, en principio las cosas buscaban proteger al trabajador. O sea, que las cosas cuando Definitivamente. se crearon fueron buenas. Después la historia Tergiversaron va, completamente. la historia va tergiversando las cosas, pero vemos cómo en un principio las cosas que se creaban buscaban mantener o procurar el bienestar de las personas, ¿no? Pero bueno, así damos un salto grande a lo que es, digamos que la gasolina que impulsó aún más el fuego del capitalismo, que es el libre comercio. Y podríamos hablar de las teorías proteccionistas también, que es un tema súper extenso, que vale la pena que platiquemos igual en algún punto, que si ustedes quieren, también aquí especuleros podemos hablar del proteccionismo, porque también tiene cosas muy interesantes. Porque hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, Inglaterra la utilizó para hacer en su momento, o sea, el proteccionismo para hacer en su momento una potencia mundial, y Estados Unidos también utilizó el proteccionismo para fortalecer su mercado interno y después hacer lo que es Claro. hoy. Y entonces vale la pena también porque se tiene estigmatizado un poco el proteccionismo, sobre todo últimamente, con, por ejemplo, Trump habla mucho de eso, o lo tachaba mucho de proteccionista como algo malo, pero Sí, son depende. herramientas, Son son cosas movimientos históricos que a veces de exactamente, corto plazo tienes que hacerlo. exacto, pero están interesantes, sobre todo vemos cómo en la historia le funcionaron otras cosas, pero también hay que entender los contextos y cómo los utilizar, ¿no? Ya me perdí, el proteccionismo, sí, exacto. Y digo, Pero o sea, por ejemplo, un ejemplo claro, así todo, nada más que se me viene a la mente el tema de los aguacates. Igual en California producen aguacates y Estados Unidos tuvo que prohibir la entrada de los aguacates mexicanos para no dañar a sus productores, ¿no?
Entonces Eso sí, hasta, ese o sea, ni problema, siquiera es como que por veto presidencial, es a veces por necesidad. claro. Pero es que hay que ser, o sea, es una manera, de hecho es una manera inteligente si te pones a pensar para algunas cosas. Pero como también a muchos intereses no les conviene, también la estigmatizan, ¿no? Pero bueno. Pero hablando del capitalismo, el libre comercio también hizo que se arraigara aún más en nuestras vidas el capitalismo. Eliminar las restricciones de aranceles y abrir todos los mercados de importación y exportación fue algo que no surgió a raíz de la libertad, sino a raíz de la fuerza, irónicamente. Güey. Muchos países fueron forzados por los países más poderosos a adoptar el libre comercio por medio de tratados diplomáticos cañoneros, donde prácticamente no les daban otra opción más que seguir las reglas que ellos estaban imponiendo, y fueron forzados a firmar tratados desiguales que los privaban de muchas cosas, pero de las que nos importan es, por ejemplo, la autonomía arancelaria, como por ejemplo el Tratado de Nanking, en donde China fue obligado a firmar tras haber perdido la guerra del opio. O sea, el libre comercio llegó, pero llegó a la fuerza. Increíble, eso yo cuando lo leí dije, ah, cabrón. O sea, el Ah, libre sí, fue comercio cuando, fue de a huevo, cabrón, porque le convenía a los países fuertes que querían seguir expandiendo sus mercados. Entonces sí, ese tratado obligaban, fue cuando creo que Inglaterra como que conquistó China. Bueno, no conquistó, o sea, les partió la madre los y como que venden, sí. para que se los dejaran, firmaron ese tratado de que tenía que abrir el libre mercado y cederle Hong Kong durante 200 años. Pero deja tú de eso, güey. Hay muchos, por ejemplo, mercados africanos que ellos mismos consumían su producto para poder subsistir o para abastecerse a sí mismos, fueron obligados por otros países más Sí, cabrones claro. a firmar tratados de libre comercio donde los obligaban a aceptar productos de otros que no podían competir contra su mismo producto, güey. Ah, claro, Entonces claro. los chingaban también. No es como que, ay, el libre mercado fue libertad para todos, ni madres. También fueron jugadas culeras de países desarrollados. Y los tratados desiguales comenzaron también con países latinoamericanos, güey, que a partir de su independencia en los 1810 y 1820, cuando les otorgaban su independencia o reconocían su independencia, se aprovechaban de su juventud como gobierno y su economía, que todavía está en pañales, para imponer condiciones que no les eran favorables a simple vista o hasta que ellos no lo supieran. Con años de colonización, pero al principio, o sea, estar sometidos bajo el yugo de España, Portugal en Inglaterra. Y después de que te independizas, todavía te hacen firmar tratados desiguales donde te chingan muchas cosas, pues uno entiende por qué los países latinoamericanos están tan atrasados en economía también, güey. Digo, no es que no tengamos parte de nuestra culpa, obviamente también tenemos nuestra responsabilidad ahí, pero también Las entiendes condiciones históricas fueron exactamente, güey, sí. desfavorables. Exacto, entiendes el atraso de la economía global que tenemos. Y para los 1900 en adelante, la tecnología y la innovación, sumados al desarrollo de industrias especializadas como la industria química, con nuevos materiales como el plástico, la maquinaria eléctrica, motores de combustión, fertilizantes artificiales, etcétera, que a diferencia de la tecnología de la revolución industrial, donde esta tecnología era creada de una manera como artesanal de una persona que se le ocurría una invención, en esta parte, las invenciones se estaban aplicando o se estaban dando a través de la aplicación de la ciencia en todos los aspectos, mediante principios científicos y de ingeniería. Esto significaba que cada vez que se inventaba algo, podría ser replicado y mejorado de manera rápida y eficiente. Y aquí surge la famosa producción en serie, que a diferencia de la producción en masa de la revolución industrial que buscaba producir a la idiota, no importa, tú solo produce como estúpido. Aquí la producción en serie también buscaba garantizar la calidad del producto, ya más que solamente la cantidad, sino la Exacto. calidad. Y ahora con productos y métodos de producción sofisticados, se buscaba llevar el libre mercado a una escala aún mayor para poder expandir el capitalismo al más alto nivel. Y este libre mercado mundial o global le llamamos globalización. Y la globalización es la economía mundial integrada como una sola, un único sistema de producción e intercambio.
Aún así, la globalización tampoco fue todo color de rosa. Había muchos lastres históricos que se venían cargando de todo lo que ya hemos platicado porque se había vivido y muchas injusticias que se habían dejado a su paso. Y estas injusticias se traducirían en conflictos que a su vez se traducirían en guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde países que por ambición o resentimiento buscaban tomar el control del orden mundial a través de la guerra, güey, o de la apropiación de territorios que derivaban en guerras. Después de estas guerras que dejaron pues, más miseria que riqueza para muchos países que eran líderes en mercados y economía, el nuevo orden mundial se había alterado. Digo, podemos hablar igual de los factores económicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que no es el chiste ahorita del capitalismo, pero si tú quieres especulero o te gustaría escucharlo en un capítulo, déjanos en los comentarios y con muchísimo gusto. Y después de estas guerras que habían dejado más miseria que riqueza para países que eran líderes en mercados y en economía, el nuevo orden mundial se había alterado y los cuestionamientos al capitalismo por el mismo resultado de las guerras que estaban siendo traducidos en miseria para la gente eran aún más fuertes. Y es aquí tal vez donde el capitalismo encontró a su verdadero rival más cabrón que nunca en la Revolución Rusa y el socialismo. Pero como dije, pues podemos hablar más del socialismo y está muy interesante también cómo surgió todo este movimiento del bolchevique, la Revolución Rusa y cómo la Unión Soviética también tuvo un papel importante en No, y cómo el permeó en socialismo. todos los sindicatos en toda Europa. O Y, sea, y, y sí, o sea, en la historia mundial es algo muy chingón lo que pasó ahí. O sea, está muy chingón esa historia, es bueno para andarla. Pero seguimos hablando del capitalismo. Si tú quieres escucharlo, especulero, con muchísimo gusto, escribe en los comentarios. Hoy el capitalismo del día de hoy es el sistema por excelencia mundial. Ha sufrido cambios radicales desde el principio, donde se buscaba el aumentar la riqueza, para después aumentar la producción, para después mejorar la producción, hasta el día de hoy en donde las empresas están en una constante búsqueda de innovación para no quedar obsoletas en un mercado que cambia de manera extremadamente rápida. Y el capitalismo ha sido defendido férreamente por muchos grandes pensadores. Guerras se han librado para garantizar su existencia. Naciones enteras han desaparecido al tratar de ir en contra del capitalismo y aún así seguimos viendo que la brecha entre la clase alta y la clase baja sigue creciendo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿funciona el capitalismo? pues es que depende. O sea, yo creo que hay que encontrarnos como que hay que cambiar todo el sistema porque tampoco el socialismo eso buscaba en esencia, porque Digo, ya con la política. o sea, sabemos que el antagonista del capitalismo es el socialismo, pero no necesariamente cambiar el capitalismo es ir al socialismo. No, definitivamente. O sea, hay que encontrar una nueva corriente que sea pues diferente, ¿no? No es como que la única, es que es el problema que se volvió algo binario de que es esto o el otro, ¿no? Sí, va, sí, es cierto. Lo que yo sí creo que es que hay como que eh, poner ciertos límites a ciertas riquezas, no por el hecho, ¿no? Pero pues, ¿de qué sirve, no sé, por ejemplo, lo que Elon Musk, o sea, pues en 6 meses pasó de 200.000 millones a 300.000 millones en riqueza? Pues no le veo el caso, ¿no? O sea, como que sí hay que poner cierto tope, que bueno, ya ganaste este concurso, ¿no? De Monopoly, güey, ya estuvo, ya está bien, ya. O sea, déjale a otros güeyes que Bueno, vengan a hacer esto, ¿no? Porque el sí, sí. problema es que se vuelve contraintuitivo porque, ok, dices, bueno, Elon Musk comienza a generar nuevos proyectos para generar nueva riqueza, ¿no? Neuralink y todo lo demás, ¿no? Pero muchas veces lo que no vemos es que él se agarra de otras startups más pequeñas y se las come. Y pues como que se le atribuye a él la idea, pero pues realmente está consiguiendo esas empresas, pues porque tienen un montón de dinero, ¿no? Exacto, no lo está construyendo por su, Por sí, su inteligencia de que por su él se propia, ponga exacto, por su propio trabajo, ¿no? Ya lo está haciendo exactamente. por su posición. Y entonces ese es el problema. Entonces, como que yo sí llega un punto en que, bueno, dices, ya, Ya güey, o es sea, inamovible, ya, sí. cabrón, ya, o sea, como que ya, ¿para qué estás haciendo esto, no? Es como, no sé, yo lo veo como un ejemplo así de fútbol, como el portero que lleva con 50 años en la portería, como Buffon, güey. O sea, darle la oportunidad a otras personas que tomen tu posición, o sea, ya lograste, ya eres campeón, ya. Entonces es lo que yo atribuyo, ¿no? Como que digo, o sea, hay que poner ciertos topes, en que ya estuvo. Eh,
redistribuir un poco más las riquezas, en el sentido de, por ejemplo, los PTUs que sean más accesibles y que no se vayan a paraísos fiscales y ya no le den las utilidades a los trabajadores. Eh, Muchas cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Pero pues que no se hacen, ¿no? Pero ¿qué harías? Porque la base del capitalismo, como bien dijimos, es la propiedad privada y eso ya es propiedad privada. Él no se lo puedes quitar. No, pero pues en base, güey, pues regresando a los mismos principios y preceptos de Adam Smith en Riqueza de Naciones, llega un punto en que, él lo dice, llegas a generar tanta riqueza que pues ya lo puedes dar a tus trabajadores como incentivos para, y agradecimiento de que se haya generado la riqueza. El problema es que es ahí, ¿no? Parece que Ya. O si sea, no te lo imponen. sí, o sea, pero tendría que ser como una imposición ya, porque ya no, Pero es que, por eso lo que dice Marx, tiene que ser una revolución de los trabajadores, porque esos cabrones no van a soltar su posición de... sí, definitivamente, no es como una imposición, pero bueno, sí, porque van a hacer unas leyes, pero, o sea, yo no entiendo por qué hay gente que estamos hablando en nivel macro, ¿no? O sea, si estás poniendo Ok, en sí, emprendedores, sí. difícil que obviamente poca utilidad vas a tener, pero conforme vas avanzando en este juego, llega un punto en que pues ya eres un BlackRock, ¿no? En que ya manejas 9 trillones. O sea, ¿qué te va a hacer que te quiten impuestos de, no sé, un millón, dos ¿Qué te va a hacer que millones? te Nada, quiten, güey. qué te va a hacer que te quiten el 20% de tu riqueza? Ajá, absolutamente nada, güey. Pero el problema es que como que les genera problemas a ellos. Y justamente actualmente como en el tema que Elon Musk que dijo que en Twitter va a vender el 10% de sus acciones en Tesla, porque es la única manera de que le pueden cobrar impuestos. Ganó que sí, ya sabes. Todo lo que dijo que le comprueben que su riqueza va a eliminar ¿qué A la era? hambruna La mundial. hambruna, un pedacito. Y son esas preguntas que nos tenemos que hacer. Lamentablemente salió un payaso a decir eso, pero pues tiene un gran punto. O sea, no, O no sea, es no el estuvo mal que lo diga, pero capitalismo. no creo que tenga la No, tarea hecha. el tema es, no, mismo capital per se no va a solucionar los problemas sociales que tenemos, ¿no? Ah, claro, Entonces es exacto. Sí, sí, sí. hay que crear las estrategias completas para redistribución de riqueza, seguridad social y todo lo demás que es el tema, ¿no? Sí, yo lo veo así. Digamos que ahorita Carlos Slim agarra y dice, ok, ¿saben qué? Me levanté muy feliz y muy contento y quiero pasar a la historia como el mexicano más chingón y voy a pagar toda la deuda externa, la verga. Y la paga. Estoy seguro que vamos a volver a caer en ella. Porque no tenemos la estructura. El problema no es lo que debemos, el problema, o sea, es parte del problema, obviamente, pero no solamente es eso, no solamente es lo que debemos, es que seguimos teniendo la estructura para no salir de esa deuda o para no disminuirla. Entonces ese es el pedo No, y cotidiano. definitivamente son temas que nos tenemos que plantear porque tienen la cuarta revolución que ya está en proceso. Va a llegar una quinta que ya probablemente sea no, o sea, no estoy hablando de la 4T, o sea, Ajá, la ya, ya. O sea, te estás cuarta revolución refiriendo, industrial, ya, ya, va a el haber Internet una de las cosas y quinta, esas cosas, ¿no? va a haber una quinta que ya va a ser inteligencia artificial y que con este sistema, el que tenga la tecnología y el que tenga el dinero es el que va a poder. Ya no va a O ser sea, por uno competir. pensaría que los robots nos van a venir a ayudar, pero le van a ayudar por los ricos, no nosotros. Exactamente, sí. Entonces, ¿Ve? eso es lo que tenemos que estar pensando, ¿no? O sea, a mí Está me gusta la interesante. ciencia ficción, son cosas que si no nos preguntamos ahorita y no regulamos a tiempo, como estábamos en un ritmo exponencial de avances tecnológicos, nos va a rebasar o sea, no, las leyes no van a alcanzar los avances tecnológicos que estamos, ¿no? Y lo vemos, Digo, por ejemplo, en criptomonedas. ese es el eterno problema también Ujú. con la regulación o sea, el dilema de regulo, pero dicen los innovadores, oye, me estás privando o me estás limitando para innovar. Pero si innovas y no te regulo, o sea, ya sabes. Sí, definitivamente. Pero bueno, este fue el capítulo del capitalismo. Espero que te haya gustado, especulero. Espero que estés aquí cada martes y nos sigas, que compartas, que veas los capítulos que ya tenemos anteriormente, porque estoy seguro que alguno te va a gustar. Hay cosas muy chidas que tenemos aquí. Y que nos escribas y nos digas lo que te gustaría escuchar y que nos No, y digas, sobre todo las opiniones. O sea, nos interesa saber, aunque no puede ser en contra de lo que estamos diciendo, y pónganlo, la verdad, claro, todo suma aquí. claro. O sea, ellos sabemos que la verdad absoluta no la tenemos, ni mucho menos. Nosotros estamos aprendiendo también conforme vamos a este podcast. Este podcast nos ha servido, por lo personal, a mí me ha servido Sí. para aprender muchísimo. Por lo que si tú tienes algo para decirme, estoy encantado de leerte. Escríbeme. Estábamos Y sí, aquí. claro que sí, literal, economistas financieros o personas, pues igual podemos armar un podcast igual con ustedes. O sea, también.
Así es, entonces nada más, antes de despedirnos, me gustaría decirte que a mí me puedes seguir en @richarito14-, @richarito14- en Twitter y en Instagram, y ahora lo puedes seguir @Lalo-Goody, @Lalo-Goody. en Instagram y en Twitter también, y no olvides seguirnos en @especulerospodcast, donde subimos pedazos de los podcasts que vamos subiendo cada semana. Ahí puedes checar todos los pequeños clips que hemos subido de los otros capítulos para ver si alguno te late y puedes ver el capítulo completo o puedes compartirlo ahí. Ayúdanos, dale like, dale compartir. Nos sirve de mucho tu like, tu suscripción, tu me gusta, tu comentario, lo que sea. Nos ayudas muchísimo para seguir creciendo esta comunidad. Y estamos aquí cada martes, así que acércate con nosotros, escríbenos. No sé, ¿quieres decir algo más, Lalo? No, es todo. Ve nuestro catálogo. Si algo te gusta, está la historia del dinero igual en Bitcoin. De hecho, creo que voy a cambiar el título porque creo que no, la gente no le da clic porque piensa que es como invertir, pero realmente es la historia del dinero, ¿no? Y el dinero es dinero. Perfecto. Pues muchas gracias. Así es, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Lalo. Bye bye.